Años, No, por favor, un gustazo. Así que bueno, éxitos y buen programa, ¿eh? Muchas gracias. Chau. A ustedes, bienvenidos. Esperamos mucho, pero ahora empiezan a germinar los brotes verdes. Dos veces ya van que el jefe de los espías de la vieja Siria aparece en la tapa de los diarios por operaciones turbias con bancos offshore. Gustavo Arribas ya fue investigado hace un año por unos giros que había recibido de un cuevero en San Pablo que cayó preso por lavar plata. Primero dijo que el dinero era por un departamento, después que eran los muebles de ese departamento, después empezó a acusar al cuevero de mentiroso y cuando ya empezaba a enterrarse solito, lo salvó el juez Canicoba Corral, que lo sobreselló en tiempo récord. Ahora trascendió que la policía de San Pablo lo sigue investigando y que el tipo que le compró el departamento, los muebles o lo que sea que le hayan comprado a Arribas en Brasil a través del cuevero es un zar del lavado, el jefe de una red de chorros de guante blanco que se dedicaba justamente a dibujar giros truchos para blanquear plata. Lindo ambiente, ¿no? Ya lo dijo Macri en un reportaje que le hicieron para un libro hace poco. Yo pensé, de todos mis amigos, ¿cuál era el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esta cosa de las trampas? A ese eligió para la Agencia Federal de Inteligencia. Ojo, debe haber sido difícil elegir uno. Mirá si habrá candidatos. Pero también había muchos casilleros por llenar. Así fue como un montón de habitúes de las Islas Caimán y Andorra asumieron como funcionarios y ninguno tuvo un problema, hasta el pobre Valentín Díaz Gilligan, que sí tuvo que renunciar y que ahora encima mastica bronca porque a Luis Caputo no solo no lo echan, sino que lo cubren, lo bancan y lo recontrabancan. Y hasta ponen a un subordinado suyo a dirigir la FIP. Justo cuando la justicia empieza a investigar sus cuentas. Lo de Caputo es entendible igual, ¿eh? Yo no los culpo para nada. Si los llegan a echar y deja de tomar deuda en Wall Street, la Rosada se queda sin plata en 15 minutos. Y además, ¿qué presidente no sostuvo a algún ministro medio impresentable porque le resolvía los problemas de guita? Y hablando de problemas de guita, Macri habló en el Congreso del crecimiento invisible. Ese crecimiento invisible sucedió. Es como cuando empezamos un edificio. En el pozo no se ve lo que estamos haciendo. Que para la mayoría de la gente el crecimiento del que se la pasa hablando el gobierno es invisible, no es ninguna novedad. Pero ojo, hay unos pocos que lo ven, lo huelen, lo tocan y hasta lo fugan del país. Así que tan invisible no debe ser. A lo que iba el presidente en el Congreso es a que los cimientos están, que lo peor ya pasó, que ahora no van a echar más nadie de su laburo, que la inflación no va a parar de bajar. El tema es que, como ya nos dijo eso 3 veces, incluso en el mismo lugar, resultó menos creíble que billete de 3 pesos. Y mientras tanto, en las marchas, los recitales, las canchas de fútbol y hasta cuando se para el subte entre 2 estaciones, se puso de moda acordarse de la madre del presidente, una señora de alta alcurnia, de apellido Blanco Villegas, que jamás pensó que le iba a pasar una cosa así. La cosa empezó como una queja futbolera, porque los árbitros bombeaban para Boca, supuestamente, pero al toque se colgaron los golpistas de siempre y los resistentes con aguante. Y ya no cantan, vamos a volver, porque se dieron cuenta de que no estaría funcionando. ¿Irán de vuelta a votar a Macri con las 2 manos los futboleros que ahora lo putean, como hicieron el año pasado? ¿Cambió el clima político o los cánticos serán solamente una moda pasajera? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, la crisis para los estrategas del gobierno fue a la vez el salto a la fama de un hombre, Jericó, un artista olvidado, justamente olvidado en su caso, pero cuyo arte vive para siempre en el alma del pueblo. ¿Qué más puede pedir un artista? Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Estamos contentos por iniciar este nuevo ciclo aquí en la pantalla de C5N. Los vamos a acompañar todos los martes a las 22 horas. Estamos contentos por la cantidad de gente que nos acompaña, que nos dio valor, que nos dio coraje y también porque tenemos la oportunidad de hacer un poco de periodismo libre. Lo vamos a hacer semanalmente junto a ustedes si nos dan la ocasión, tratando de ser serios pero no solemnes, tratando de ser críticos pero no cascarrabias. No nos vamos a indignar por cualquier cosa, pero vamos a tratar de compartir y analizar con ustedes la realidad. Cuando hablo en plural, me refiero a mí y me refiero al equipo de prestigiosos colegas que me acompaña. Primero quiero presentarla a Noelia Barrari Ligera, colega que va a hacer su aparición aquí en temas parlamentarios, temas políticos, y que hoy nos va a ayudar a analizar la iniciativa del gobierno para
despenalizar el aborto. ¿Es una iniciativa? ¿No lo es? ¿Hay un impulso o es solamente una habilitación de un debate presionado por una realidad que se impone, que desborda los cauces de la discusión pública hasta ahora? Bueno, de eso nos va a hablar Noé Barral Grijera en un informe dentro de un ratito. Y también para este gobierno que es el primer gobierno de las redes sociales, un gobierno que hace pie ahí con mucho énfasis y que invierte además muchísimo dinero en que las redes sociales se vuelquen en su favor, vamos a introducir una especie de nueva sección para el periodismo argentino, que es el análisis de la conversación en las redes sociales. Nos acompaña para eso un especialista que se llama Luciano Galup. Luciano hace esto desde hace varios años ya, pero en este último año ha ganado realmente mucha notoriedad en el ámbito académico, en el ámbito político y también en el periodístico, porque analiza eso que nos pasa a los argentinos cuando nos ponemos enfrente de la computadora o cuando sacamos el celular y nos ponemos a opinar enfrente de una televisión, enfrente de algo que nos ocurre o incluso discutiendo con nuestros amigos. Esa conversación política en las redes, lo que va debajo de la agenda que fijan los medios, es lo que vamos a analizar cada martes aquí con Luciano Galup. Pero no los entretengo más, no los detengo más. Nuestro primer informe es este: Autopistas del Curro. Gran negocio para los contratistas, pero lo que empiezan a sufrir miles y miles de usuarios cada día cuando cruzan estas barreritas es el principio de un verdadero saqueo. Desde hace 2 años, en los últimos 2 años, los peajes de los 2 principales accesos de la ciudad de Buenos Aires se más que duplicaron en valor y las autopistas empiezan gradualmente a convertirse en una especie de lujo, en una especie de carril exclusivo para gente de altos ingresos. Lo sufren, digo, día a día los que viven en Campana, los que viven en Luján, los que viven en regiones alejadas del conurbano bonaerense, que tanto para el oeste como para el norte llegan a pagar hasta 200 pesos por día solamente en peajes. Y esto detrás tiene la historia de un negocio que, créanme, va a dar que hablar por la próxima generación. El gobierno de Mauricio Macri ha hecho una bandera de construir rutas, de mejorar las ya existentes, de ampliar las autopistas. Pero lo que empezó a hacer, apenas asumió con las autopistas, con los 2 principales accesos a la ciudad, y lo que terminó haciendo en este último mes es un verdadero escándalo. Y es el resultado de una investigación de 3 meses, lo que guardamos para este arranque de Brotes Verdes, para este primer informe exclusivo. Esta historia tiene 2 capítulos. Un capítulo ya transcurrió. El capítulo que ya transcurrió se lo contamos en parte en minuto 1 y tiene como protagonista directa a SOCMA, Sociedades Macri, la empresa que hizo rica a la familia del presidente, que fundara a su padre, recién venido de Italia, y que luego se convirtió en una gran contratista de las principales del país, incluso entrando a terciar con monstruos que tenían 2 generaciones más. Bueno, ese primer capítulo es el capítulo que queremos refrescarles antes de introducir el informe exclusivo. Ese primer capítulo ya transcurrió y ustedes lo van a ver en un gráfico muy simple. El gráfico del valor de la acción de Autopistas del Sol. Vean ustedes en este primer gráfico cómo apenas asumió Mauricio Macri, dispuso 2 incrementos de peajes que hicieron volar el precio de la acción. Dame la primera, Santi. Ahí ustedes lo van a ver con absoluta claridad. Esto de que subir peajes y tener a la vez una autopista es un negocio redondo. Apenas suben los peajes a inicios de 2016. Fíjense que ustedes que la acción valía 19 pesos en ese momento, la acción de Autopistas del Sol. El consorcio SOCMA, la empresa de Mauricio Macri y su familia, tenía un 7% de esa empresa, de esas acciones que formaban parte del patrimonio de la compañía. Bueno,
Esa fue la primera suba. Luego, en 2017, vuelven a subir los peajes, ya de manera inédita en un 100%. Cuando suben los peajes por segunda vez, la acción ya valía casi 75 pesos. Y el aumento continuó. El 20 de abril de ese año, la compañía Autopistas del Sol reparte dividendos, o sea, declara ganancias y le dice a sus socios, ganamos plata, yo les reparto los dividendos que cosechamos. Entre ellos, a Socma, que todavía mantenía un 7% de esas acciones. Y luego de esa valorización descomunal que tuvo la acción, la empresa Socma decide vender su participación. Y ahí vemos el siguiente paso del valor de la acción. Fíjense ustedes cómo continúa subiendo y ahí se da la venta. Después la acción sigue subiendo y llega hasta el valor actual que ronda los 127 pesos. Pero vean ustedes cómo lo que podría haber sido una venta inicial, si el gobierno quería evitarse un conflicto de intereses, se convirtió en realidad en una venta un año y medio después. Claro, durante ese año y medio, subir peajes y tener una autopista fue un negocio redondo. Los números del negocio los ven en la próxima placa. En la próxima placa ustedes van a ver cómo en un pase de magia y durante ese año y piquito, la compañía familiar de los Macri se hizo de 20 millones de dólares. Véanlo. La tenencia del grupo Macri era 6.200.000 acciones. El valor de la acción era 18 pesos cuando asume Macri y el valor cuando las vende a fuerza de subas de peajes, después de 2 fuertes subas de peajes, era de 89 pesos. La ganancia para Sideco y Socma fue 440 millones de pesos, el equivalente a hoy 20 millones de dólares en 16 meses. Y a eso le sumó los dividendos por la suba de peajes que repartieron en abril de 2017. Esa es la historia que hasta ahora se conocía, la historia que muy pocos medios te contaron, nosotros te la contamos aquí en Minuto 1, pero realmente en este último año en el que parecen anestesiados tantos, no trascendió demasiado. El año pasado lo denunció Margarita Stolbizer, la diputada de la oposición, no del kirchnerismo, lo denunció, se inició una causa en el juzgado de Daniel Rafecas y el juez Daniel Rafecas en enero de este año archivó la causa. Justo mientras lo perseguían con un juicio político para desplazarlo de su silla en Comodoro Pi. Archivó esa causa diciendo no logro demostrar delito en esto que, bueno, a todas luces por lo menos se ve como poco ético. Pero lo que viene ahora es lo que realmente te va a sorprender porque es lo que ocurrió durante el último mes a puertas cerradas y con una audiencia pública que fue prácticamente secreta. Esto que ustedes están viendo ahora es el informe de esa audiencia pública. En esa audiencia pública, fíjense el destacado. Bueno, la fecha es de hace unos 10 días, martes 27 de febrero de 2018. En la audiencia pública se discutía supuestamente el nuevo régimen tarifario de las autopistas, de autopistas de la Panamericana y del acceso este. Pero fíjense lo que dice en el parrafito ese. La audiencia pública tuvo por objeto considerar en el marco del acuerdo integral de renegociación con la concesionaria de acceso norte el nuevo régimen tarifario de los servicios. Bueno, ¿esto en qué consiste en realidad? ¿En qué consiste en realidad esto? En una prórroga por decreto hasta 2030 que esta audiencia pública está ya en condiciones de habilitar. O sea, el decreto que le extiende a 2 grandes multinacionales, que son las que hacen clean caja cada vez que esta barrera se sube y se baja en las cabinas de peaje de los accesos. Esas 2 multinacionales que son Abertis, una española del presidente del Real Madrid, y Impregilo, una compañía italiana que fue socia en todas sus aventuras del grupo Socma aquí en la Argentina, esas 2 compañías son las beneficiarias de esta renegociación que en realidad es una prórroga hasta 2030, o sea, por 12 años, de un contrato que las propias compañías incumplieron. ¿Qué dice el gobierno? Que el gobierno tiene que reconocerles una deuda que se acumuló por el incumplimiento del Estado en el pasado y que de esta manera va a conseguir que otros inversores extranjeros vengan a la Argentina y traigan sus inversiones. Pero ¿cuánto nos va a costar el chiste al Estado y a los usuarios que pasamos por estas cabinitas?
¿Cuánto nos va a costar el chiste? Casi 1.000 millones de dólares. Esa es la deuda que le reconocen a estas dos grandes multinacionales, los jerarcas de Vialidad Nacional y Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, en el marco de esta renegociación que, como decía, no pasa por una licitación. No pasa por una licitación. Le están concediendo por 12 años más a dos consorcios extranjeros la explotación de los dos grandes accesos a la ciudad por los cuales pasan decenas de miles de usuarios cada día, a cambio de una audiencia pública que se hizo en Luján y otra que se hizo en Pilar, casi en reserva durante el mes de febrero. ¿Por qué digo casi en reserva? Porque fíjense ustedes, en el gobierno de la transparencia, el que muestra todo sus actos administrativos supuestamente en aras de evitar la corrupción, quien quisiera consultar el contrato para ir a estas audiencias públicas lo suficientemente informado, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir a una gris oficina pública en Vialidad Nacional, en un horario de oficina que era de 4 o 5 horas por día, y consultar los biblioratos físicamente, como hace 100 años. Esa es la transparencia que tuvo este contrato, esta renegociación tras bambalinas, que no llamó a una licitación y que mantiene a los mismos ex socios del presidente Mauricio Macri como contratistas hasta 2030. Hubo casos así, en la industria petrolera, por ejemplo, hubo un yacimiento que se extendió hasta 2047 y que terminó con los concesionarios de ese yacimiento pagando en Estados Unidos multas megamillonarias por corrupción. Bueno, esto en algún momento, quizás cuando los brotes verdes marchiten, va a tener que forzar a mucha gente en el gobierno a dar explicaciones, pero por mucho tiempo, por mucho tiempo. Las leyes vigentes establecen que esta clase de prórrogas tienen que establecerse mediante una licitación. Y si no, tiene que haber una suficiente razón y una negociación lo suficientemente tensa como para que el Estado, el erario público, no salga perdiendo como sale perdiendo. Vean la próxima placa, porque la renegociación, ¿en qué consiste? Primero, en que se les reconoce el 100% de la deuda que reclaman. Las compañías, el Estado a través de Vialidad Nacional, lo que dijo que se estaba negociando y que había una quita en esto. Ahora, la quita, en realidad, es una quita de intereses de una deuda que le reconocen al 100% a las compañías. Y dame la que viene, porque es interesante saber que les reconocen el 100% de la deuda, pero además de ese 100% de la deuda, eso representa casi 1.000 millones de dólares. En el lapso desde acá hasta 2030, entre lo que le tenemos que pagar los usuarios de las autopistas y lo que le tenemos que pagar los contribuyentes a través del esquema de contribuciones por parte del Estado, las compañías van a recuperar ese monto. Bueno, ¿por qué se le reconoce tanta plata? Se le reconoce tanta plata porque se le respeta la ganancia que ellos habían dicho que iban a tener que obtener para repagar sus inversiones en la privatización de 1993. Dame la que viene. La renegociación de 1993 decía que ellos tenían que ganar entre el 13 y el 15% anual en dólares. Claro, ¿quién iba a invertir en 1993 en la Argentina sin que le garantizaran una rentabilidad leonina como esa? Bueno, claro, se la reconocen ahora en una condición completamente diferente de la economía argentina. Pero le reconocen todo lo que debieron haber ganado de 1993 hasta 2001, sin quita y con esa tasa de rentabilidad. Desde la crisis de 2001, en cambio, se estableció otro marco para este contrato, pero lo que el Estado ahora dice es que le reconoce esto para evitarse un juicio en el CIADI. Un juicio en el CIADI, dame la placa que viene, Santi, un juicio en el CIADI que, la verdad, nosotros fuimos a buscar al CIADI, al Banco Mundial, y no existe. No hay ese juicio del CIADI del que el gobierno se agarra para decir, si no le reconocíamos esta deuda, nos iban a sacar 3.000 millones de dólares. Y además, hay un caso que es testigo, que el año pasado falló el CIADI, en el cual la compañía concesionaria pedía 100 millones de dólares por lo que no pudo ganar, supuestamente por lo que no le dejaron aumentar los peajes, y le reconocieron 12. Entonces,
¿realmente había que reconocerle tanto dinero a las ex socias de Macri en la explotación de las autopistas? ¿Realmente negociaron a cara de perro los representantes de nuestros intereses ante los representantes de los intereses de las compañías que estaban asociadas al presidente antes? Bueno, la información que tengo yo es que uno de estos acuerdos de renegociación fue redactado en la oficina del concesionario y girado desde allí a Vialidad Nacional. Sigamos adelante, porque esto no es todo, tiene consecuencias para tu bolsillo directamente. Bueno, le garantiza la renegociación que haya 2 aumentos de peajes por año. O sea, el aumento que ya hubo, que rige desde la semana pasada, en los accesos, en el acceso norte y el acceso este, puede repetirse en 2018. Esto quiere decir que esos 200 pesos que gasta el que vive a 50 kilómetros de acá para ir y volver al centro, puede convertirse en todavía más. Y además de eso, va a aumentar por encima de la inflación, y esto lo vemos en la siguiente placa, desde acá hasta 2030. Vean ustedes, como nadie quería firmar el aval, el gobierno disolvió el organismo que controlaba las concesiones viales, el OCOVI, con la excusa de la corrupción. Y ahora sí, dame la que viene directamente a continuación. ¿Por qué generó tanto escándalo esto? Porque se les garantiza a las empresas que el peaje va a subir por encima de la inflación hasta 2030, que no van a levantar más las barreras cuando haya más de 100 metros de cola. Atención, que esto es considerado casi un derecho humano por los usuarios de las autopistas. Y además que no se va a indemnizar a los empleados cuando se termine la concesión, cosa que estaba prevista en el contrato originalmente. Esto que les garantizan a las empresas es lo que hace que cada vez que vos vayas a pasar por abajo de estas barreritas, le garantices a 2 grupos multinacionales un negocio que en los próximos 12 años va a representar $1.000 millones. No son monedas, ya no son ni siquiera billetes, son bolsos y bolsos de dinero que fluyen hacia 2 empresas después de una negociación en la cual el gobierno quizás podría haber sido más duro, pero en donde seguro que cambió pasos legales que lo van a forzar a dar explicaciones durante muchos, pero muchos años. El informe de autopistas y accesos aquí en Brotes Verdes es el primer paso de una investigación, pero nosotros, bueno, tenemos mucho más que investigaciones, tenemos también mucho análisis de la realidad y vamos a dar inicio ya mismo a eso con Noelia Barral Grijera. Buenas noches, Noe, ¿cómo estás? Hola, Ale, buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a hablar del tema del momento, ¿no? Exactamente, hoy a la mañana estuviste en el Congreso. Estuvimos en el Congreso, estuvieron allí las diputadas, los diputados que impulsan este proyecto que lleva la firma de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que consiguió 71 firmas y que se presentó hoy por 7ª vez consecutiva en el marco de un debate social muy empujado por los movimientos de mujeres y con la palabra del presidente de alguna manera encendiendo la llama para que la discusión se concrete finalmente en el Congreso. Bien, ¿y se aprobará o no se aprobará? Yo hoy noté mucho entusiasmo entre las diputadas y los diputados que lo impulsan. Hay muchos indecisos y creo que está teniendo más costo decir que están en contra que decir que están a favor. Así que puede haber algún camino a recorrer en el camino hacia el recinto de los diputados. Lo llaman poroteo, es una palabra muy desagradable, pero que está instaladísima en el mundo de la política y no es una experta en eso porque, claro, trajina los pasillos del Congreso todo el tiempo y, por ejemplo, vivió el poroteo del siglo, que fue el de la 125. Claro, el poroteo del siglo, ¿Cómo viene este poroteo? Totalmente. Y este poroteo viene con muchos indecisos que son los que van a terminar inclinando la balanza. Hay, te diría, paridad por ahora entre los que dicen que votan a favor y los que dicen que votan en contra, pero hay una masa de indecisos muy grande que es ahí a donde están apuntando, sobre todo las diputadas que empujan la despenalización. Hay una nota de las diputadas precisamente para mostrar una primera aproximación a este tema. Compartámosla. Estamos largando hoy, digamos, esta presentación con esa cantidad de firmas y teniendo por delante un tiempo más para poder trabajar con otros legisladores y legisladoras que todavía, o están en una situación de abstención o de dudas, y en ese sentido nos parece importante contar con este tiempo para poder convencerlos y convencerlas de que apoyen este proyecto de legalización del aborto,
porque entendemos que es un tema urgente, que es un tema que tiene que ver con proteger la salud de las mujeres más humildes, de todas las mujeres. Nosotros lo que planteamos es, dado la enorme cantidad de abortos que hay por año, que son 500.000 abortos por año, el aborto existe, es una realidad. Lo que el Estado tiene que hacer es reglamentar esta realidad lamentable que sufrimos muchas mujeres, aquellas mujeres que no pueden pagar un aborto en condiciones seguras en un hospital público. Por eso, estar en contra de esta ley no es estar a favor de la vida, sino que es estar en contra de que las mujeres puedan acudir a un hospital público y a un lugar seguro, o sea, a favor de los abortos clandestinos. Nosotros lo que estamos planteando es que el aborto sea legal, seguro y gratuito en todos los hospitales. Ese es el planteo del proyecto de ley, digo, para que quede claro. En definitiva, lo más importante, creo, tiene que ver con celebrar esto, que es un hito para el Congreso. Un Congreso que no solamente va a discutir puertas adentro, sino que además también vamos a armar una agenda de intervenciones a lo largo y a lo ancho del país, con audiencias públicas, porque creemos que este es un tema central para las mujeres, pero también para la política de salud pública en nuestro país. Creo que el debate nos va a permitir romper antagonismos que a veces reducen las posiciones, ¿no? Que es más complejo que eso. Creo que todos nos sentimos, incluso quienes acompañamos fundamentalmente la legalización del aborto, creemos que lo hacemos desde la convicción de proteger el derecho a la vida, reduciendo la cantidad de la mortalidad de mujeres por abortos clandestinos, reduciendo la cantidad de abortos que se realizan en el país, como ha ocurrido en otros países en el mundo, y reduciendo la cantidad de embarazos no deseados. Con el hashtag Brotes Verdes pueden opinar sobre este tema, sobre las autopistas. Ustedes están invitados a unirse a la conversación, pero además a discutir aquí, por supuesto, de este tema, que es un tema que nosotros consideramos que vale la pena discutir. Y por eso Noé, además de haber estado esta mañana en el lanzamiento con las diputadas, tiene ese famoso poroteo. ¿Cómo? Vamos a empezar explicando cuáles son los proyectos que están en el Congreso justamente con el objetivo de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Por un lado está este proyecto, vamos a ver en una placa muy sencilla las diferencias. Está este proyecto que es transversal, con el impulso de diputados y diputadas de muchos bloques, y hay otro proyecto que van a presentar diputados de Cambiemos en las próximas horas, principalmente impulsados por el rionegrino Sergio Whisky. Los dos proyectos proponen la despenalización en la semana 14, en eso no hay diferencia. Pero no puede haber una trampa en que de repente se discuta un proyecto, se caiga el quórum y quieran impulsar el otro. Bueno, hay que ver parlamentarias. Hay que ver siempre cómo se da la discusión, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos proyectos? El camino que proponen para llegar a la despenalización. Okay. Hay uno que es el transversal, que propone una ley específica, que es justamente la despenalización del derecho de la mujer a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas, y el otro, el de los diputados de Cambiemos, propone modificar el artículo 86, que hoy permite el aborto en la Argentina bajo ciertas causales, violación, riesgo de muerte de la madre. Propone agregar a esas causales la voluntad de interrumpir un embarazo hasta la semana 14. Bien. Hoy mismo se presentó otro proyecto que va absolutamente en contra de estas dos iniciativas, pero va muy en línea con algo que hoy a la mañana decía el senador Esteban Bullrich, ex ministro de Educación, senador por la provincia de Buenos Aires. Si querés lo escuchamos. A ver si escuchémoslo, Esteban Bullrich, esta mañana por radio. Es algo que el Estado no debería habitar, debería hacer todo el esfuerzo para que ese argentino o argentina que está empezando a formarse dentro de la panza de la madre sea defendido, porque no tiene voz. Entonces, esa es la discusión. Ahora, Esteban, si se prende fuego una clínica y tenés mujeres internadas y tenés embriones, ¿a quién rescatás primero? Son todas vidas, o sea, la verdad que son todas vidas. Da lo mismo. Cada vida para mí vale lo mismo, sí, cada vida vale lo mismo. Es muy curioso el argumento de Bullrich en un país donde vale, por ejemplo, congelar embriones, ¿no? Vale congelarlos, la ley lo habilita, y además vale descartarlos cuando no se quiere pagar más por ese congelamiento, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de fecundación in vitro, técnicas de fertilidad asistida. Es raro asignarle ese DNI al embrión
Digo, porque otra cosa es argumentar directamente que hay un prurito religioso y no ir tanto a la ciencia. Claro, bueno, y en un país donde está despenalizado el aborto en caso de violación, en ese caso también está despenalizado. Te decía, hay un contraproyecto que básicamente lleva a la letra lo que decía Esteban Bullrich esta mañana, que propone reconocer los derechos del niño por nacer y dice que niño por nacer existe desde la concepción o fertilización del óvulo. Es un proyecto que presentaron hoy 15 diputados liderados por el cordobés Juan Brugue. Estos van a ser los dos polos de la discusión que ahora vamos a ver en la siguiente placa. Ya tiene un cronograma asignado porque va a empezar el 20 de marzo en un plenario de comisiones liderado por la Comisión de Legislación General que preside Daniel Lipovetsky, un diputado del PRO que está a favor de la despenalización, que hoy estuvo allí con su pañuelo verde característico presentando el proyecto transversal. Se esperan entre 2 y 3 meses de debates con audiencias públicas en el Congreso y también con audiencias públicas en el interior del país. Pero ¿cuáles van a ser los grandes ejes de esta discusión? ¿Cuáles van a ser los ejes, si querés, ideológicos de esta discusión? ¿Cuáles van a ser? Bueno, por un lado vamos a tener a las diputadas y los diputados que apoyan la despenalización defendiendo el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y sobre su embarazo. También planteando que es una discusión de salud pública, la discusión del aborto. Mueren entre 150 y 200 mujeres por año en la Argentina por abortos clandestinos, abortos que hoy están en la clandestinidad y que tienen consecuencias sobre el cuerpo de la mujer. Sí. Y el otro gran eje va a ser, por supuesto, cuál es el inicio de la vida, que es lo que planteaba Bullrich, que es algo que la Argentina ya discutió. Vos, Ale, lo decías recién, la Argentina tiene ley de fertilización asistida, significa que los embriones pueden congelarse, ahí hay un punto. Cuando se batió el nuevo Código Civil, en aquel momento el anteproyecto que llegó al Congreso proponía una redacción un poco más compleja que la que terminó saliendo. ¿Y por qué terminó saliendo la redacción tal como está? Que básicamente dice que la persona humana comienza con la concepción. ¿Por qué salió así? Por presión de la Iglesia. Hoy lo escuchaba al diputado Sergio Whisky, de Cambiemos, y llamativamente levantaba tanto el argumento sanitario de las muertes maternas todos los años, como el argumento de que hoy un médico, por ejemplo, está vedado de atender a una mujer que llega con una complicación por un aborto clandestino. No solo está vedado de atender, es una locura. Está obligado a denunciarla, está obligado a penalizar aún más a esa mujer que eligió el camino del aborto clandestino ante la imposibilidad de realizarlo. Y decía algo interesante también Whisky, que la verdad, no está claro si un médico debería poder, él es médico, ¿no? Si un médico debería poder objetar de conciencia una atención tan elemental como esa, porque dice, a mí me llega alguien con un paro cardíaco, yo no puedo decir... Y no puedo negarme a atenderlo. Bueno, el proyecto transversal lo que dice es que el responsable del centro médico, del centro asistencial, tiene que garantizarle a esa mujer que en 5 días pueda tener acceso a ejercer su derecho a interrumpir un embarazo. Bien. El responsable del centro médico, no habla de cada médico en particular. Bien, ¿qué más, Noé? Vamos, si querés, a ver el poroteo de los votos. Tenemos en la última placa tenemos un punteo de los diputados, las diputadas que ya se han pronunciado a favor por un lado y los que ya se han pronunciado en contra. Son un montón, son de un lado más de los 71 que han firmado el proyecto transversal. ¿Cuántos son los de verde? Llegan casi a 100. No son los que firman, no todos firman el proyecto, porque hay algunos que dicen, bueno, yo no estoy militando en la despenalización, pero llegado el caso... ¿Y del otro lado cuántos hay? Y está casi parecido, está casi en 100. Cerca también. de 100. Sí. Okay. Por eso te digo que la ¿sobre masa, un total de? 257. O sea, hay unos 50 y pico todavía indecisos. Hay unos 50 y pico indecisos. O que no adelantaron opinión. Que son los que van
van a terminar inclinando la balanza para uno u otro lado, y son a esos a los que van a ir a convencer, por un lado, las diputadas y los diputados que impulsan la despenalización, y por el otro también los lobbies que operan sobre el Congreso y que son los que están intentando que justamente no solo no se despenalice el aborto para estos casos, sino que además tampoco siga rigiendo la despenalización para casos de violación y de riesgo de muerte materna. Noelia Barral Grijera, con la actualidad del tema más candente del mundo de la política y por supuesto también de lo que nos afecta en la sociedad. Gracias, Noé. Vamos en un ratito a entrevistar el día del dólar récord. El día del dólar récord a 20.61, hoy volvió a aumentar el dólar después de que ayer intervino el Banco Central para intentar frenarlo. Vamos a entrevistar en instantes a Mercedes Marcó del Pont, expresidenta del Banco Central. Ustedes la suelen escuchar muy pocas veces en televisión, no es que se ha volcado a paneles y a discusiones todos los días en la tele, así que bueno, vale la pena tener una charla como vamos a tener acá en Brotes Verdes, una charla sosegada, con un cafecito y por supuesto con gente del oficialismo, de la oposición. Van a estar todos invitados aquí a este mismo tipo de diálogo, a un diálogo sin gritar, porque para gritos hay un montón de otros canales. Ahora me toca presentar a otro columnista, también un orgullo para este programa, Luciano Galup. Gracias por venir. ¿Qué haces, Ale? Luciano justamente analiza qué nos pasa en las redes, cómo nos movemos. Este es el gobierno de las redes. Yo vi cómo la vicepresidenta de Facebook en Davos, apenas asumido Macri, le decía: estoy orgullosa de conocer al primer presidente de Facebook. Sí, de hecho es un caso de estudio de Facebook. La campaña Cambiemos 2015 es uno de los ejemplos que dan de comunicación política exitosa en redes. Bueno, entonces por eso Luciano nos va a acompañar acá para tener un análisis de eso, de la política del siglo XXI. Y esto, la disputa por el aborto legal, seguro y gratuito, tiene casi como principal territorio las redes sociales e internet, ¿o no? Sí, tuvieron mucha militancia y te diría que tuvieron militancia previa a que se anunciara que se habilitaba el debate y previa a toda la iniciativa política alrededor de eso. Tenemos algunas placas para ir viendo. Lo bueno de las redes es que permiten medir y tener mucha información, así que vamos a ir tratando de poner contexto a lo tuyo y a lo de Noé a partir de esos números. Bueno, la verdad que esto de las redes sociales tiene algo que es importante. Hay dos planos de las redes sociales. Está lo dicho públicamente y lo no dicho. Lo dicho públicamente es lo que uno manifiesta en redes como Twitter, como Facebook, donde va y dice: bueno, yo estoy a favor de esto, milito esto, digo esto, opino esto, tal me parece un pelotudo, tal me parece un genio. En cambio, hay otro plano donde la gente en secreto, en reserva, googlea las cosas que le interesan. Entre esos dos planos vamos a navegar con Luciano la conversación política. Y justamente uno de los, si él dice se estuvo militando mucho, es porque uno de los temas más conversados en las redes sociales en estas últimas semanas fue el aborto. Sí, fue el de aborto. Tenemos ahí unas placas para ver si las ponemos. Vamos mirando los números. Mira esto. Hay que sentarse a entender esto. Lo que muestran los pedazos más anchos, digamos, ¿qué es? Lo que muestran los pedazos más anchos es que hubo más conversación. Y ahí lo que tenemos marcado son dos fechas claves. Una es el 19F, que fue el día de la marcha a Congreso, pidiendo la despenalización. Y otra es el 23F, que es el día que el gobierno anuncia que habilitaba el debate. También arriba lo que tenemos son los números totales de participación en Facebook. Ahí lo que vemos es, el amarillo es la palabra aborto en general, el verde son los hashtags favorables y en rojo estamos viendo los hashtags desfavorables. El volumen de conversación es muy alto y lo que tenemos en la próxima placa es la comparación entre el 19 y el 23 que decíamos. Ahí lo que tenés para ver es: el 19F, la participación en Twitter fue altísima, tanto del hashtag como de la palabra, y el día que el gobierno habilita... Esos 300.000, 450.000, ¿qué quiere decir eso? Esos 450.000 son tweets.
alrededor del tema aborto y del hashtag. ¿Cuánta gente tiene Twitter en Argentina? Y alrededor de entre 5 y 7 millones de cuentas hay, no todas están activas, pero alrededor de... Mucho troll en el medio. Bueno, de eso vamos a hablar también, del troll en la nueva política va a ser uno de los grandes temas que vamos a hablar con Luciano. Ya nos tocará. Entonces vos decís, entre 3 y 5 millones de personas, pero claro, eso tiene repercusión en otras redes también. Tiene repercusión en otras redes también. Ahora vamos a ver eso, pero pará, entonces acá me dijiste... Acá lo que vemos es que la militancia tiene una presencia muy importante y que la discusión se habilita en el Congreso interpretada desde los datos de redes con mucho volumen previo de conversación. De hecho, genera más volumen la militancia en la calle de conversación que la decisión del Ejecutivo de habilitar el debate, que políticamente es mucho más impactante en términos de institucionalidad. Entiendo. Fíjense ustedes, el 19 todavía no había aparecido en la tapa de Clarín que el gobierno habilitaba esta discusión. Exactamente. Y sin embargo se discutía mucho más. Esos son los dos planos que nos interesa analizar acá. La gente ya no está tan pendiente de la agenda de los medios, de lo que decimos nosotros o de lo que publica un diario en la tapa. Hay otra dinámica y esa es la dinámica que el gobierno aprovechó para ganar y para mantenerse en el poder y en la que invierte millones y millones de dólares por año. Y lo que tiene esto también es que hay movimientos que saben aprovechar muy bien las redes y se llevan muy bien con las redes, y el movimiento de mujeres en Argentina ha implementado una política de redes muy interesante. Ahora lo vamos a ver en la próxima placa, la conversación alrededor de aborto en el mundo. Tenemos ahí una placa animada que es muy bonita. A ver, correme el graph, Santi, porque ahí podemos ver. Mirá eso. Lo rojo es donde más se está discutiendo globalmente los hashtags y la palabra aborto. Eso es desde el 16 de febrero hasta el día de hoy. Y vemos que el volumen de menciones... Mirá eso. Eso que cuando explota así en Argentina y Uruguay y se hace como más grande la bola roja. El día que explota es el 19 de febrero. Impresionante. Acá está, digamos... está limpiado por idioma, me imagino que tomás eso es, exactamente, eso es la conversación en castellano alrededor del tema aborto, y lo que vemos es cómo explota centralmente en Argentina, y ahora en la próxima placa lo que tenemos es eso llevado a números para que se entienda más en términos más concretos. Y la conversación alrededor del tema aborto globalmente lo que da es que un 71% de lo que se habló en Twitter alrededor del tema aborto globalmente se habló en Argentina. Está clarísimo, Lucho, que el gobierno leyó esto, digamos. Este es el gran focus group del gobierno a gran escala, ¿no? Ni siquiera necesita ser representativo y estar aleatoriamente representado. Sí, estas técnicas combinadas con técnicas de opinión pública tradicionales te permiten empezar a entender por qué hay algunas demandas que tienen representatividad y son llevadas adelante. Claro. Este tema era un tema que necesitaba una representatividad. Fue leído, bien leído, y hoy está siendo tratado e impulsado. Es la calle y las redes, son los dos grandes artífices de que esta discusión avance, no una voluntad política desde dos grandes territorios de disputa, te diría. Bien. Calle y redes. Bien. También en otras redes sociales, porque la mayoría de los datos que mostramos hasta ahora son de Twitter, pero también en otras redes sociales se habla de aborto. Sí, lo que tenemos generalmente es que decimos Twitter es una cloaca, Twitter nadie le presta atención. Vamos a ver lo que pasa en Instagram post-Twitter. En Instagram es como la red de la alegría, ¿no? Uno ahí sube lo que se está por comer, o un perrito. La red de las mascotas y la comida, te diría, y de las selfies. La otra es la del insulto, la del troll, la de las cosas feas. Pero pasa algo curioso, que es que todos los usuarios de Twitter tienen otra red social. Generalmente, casi todo Facebook, el 90% de los usuarios de Twitter tienen Facebook y muchos tienen Instagram. Y fíjate lo que pasa, lo que tenemos ahí en el cuadro verde, de arriba a la derecha de la pantalla, es... que el 19 de febrero en Instagram no se decía nada de aborto. Explota en Twitter y no se dice nada en Instagram. Y mirá cómo empieza a crecer, vamos creciendo día a día, se ve cómo va creciendo la conversación, y lo que tenés es que llegamos al 15 días después. 15 días después pasa de Twitter a cuentas de usuarios en Instagram y empieza a permear en la red social de la buena onda, de las selfies y de la comida bonita. Interesantísimo, porque claro, hay entonces una retroalimentación de las redes que hasta ahora no estábamos mirando. Exactamente. Bien, y el jueves
pasado mañana, es el 8M. También de eso se conversa mucho en redes. De eso se conversa bastante en redes. Lo que tenemos ahí es como una simbiosis en la conversación. Y eso es mundial. Eso es mundial también, es una marcha, es un evento mundial, una huelga que está planteada en términos globales. Y lo que tenemos ahí también es, primero, mucha simbiosis en Argentina en relación a los temas, porque están los dos vinculados, obviamente, temáticamente a una agenda de el movimiento de mujeres. Sí. Y después lo que tenemos es que empieza a crecer, vamos a ver cómo empieza a crecer de a poquito, pero empieza a crecer más cerca del 8. Sí. Pero también lo que tenemos es que Argentina, de nuevo, tiene una fuerte militancia y una fuerte presencia del movimiento de mujeres en sus redes sociales. Enhorabuena. Lo vamos a ver en el próximo mapa que tenemos armado. También ahí se ve la misma explosión, bueno, similar. Ahí se ve una explosión fuerte, pero también se ve una fuerte presencia en España. Sí. Lo curioso es que ¿Por qué Argentina, en España? porque es global y en España hay una presencia muy fuerte del movimiento 8M también. Mirá. Lo curioso es que España y Argentina se llevan casi más del 70% de la conversación de 8M como hashtag global, le decimos. Sí. Bueno, como hashtag global, Argentina y España, pero la presencia argentina en redes, de nuevo, del movimiento de mujeres, muy activa, mucha militancia, mucha conversación y mucha conversación orgánica. Vos recién decías, bueno, vamos a hablar de bots, de trolls en algún momento. Este tema orgánico. Interesantísimo. Luciano Galup va a hacer esto cada martes, en torno a los temas que te interesan a vos, a los temas que nos interesan a todos, pero que a veces los medios llevan a tapa y otras veces no. Mercedes Marcó del Pont, bienvenida a Brotes Verdes. Gracias por venir a esta primera edición. Por favor, toma asiento. En instantes... Uy, ahí está. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Marco? Muchas gracias por venir. Día récord del dólar. Ahora vamos a conversar. Tengo que hacer una pausita primero, pero ¿lo pueden frenar? Yo creo que lo tienen que frenar, sí. Que lo pueden frenar y que lo tendrían que frenar. No es bueno, no es saludable lo que está pasando con el dólar. Se va a volcar a precios. Ya se está volcando a precios. Ya se está volcando a precios. En instantes, Mercedes Marcó del Pont, aquí. Le hacemos un cafecito y charlamos sobre inflación, economía, dólar y sobre el gobierno también en Brotes Verdes. Como distracción, ya sin poder reaccionar.